Él es, o mejor dicho era, Daniel Correa Freitas, un futbolista profesional con una carrera en ascenso, la cual se estrelló trágicamente debido a esta foto que se tomó en una noche de locura con una mujer que él perfectamente sabía que era casada, pero lo que él pensaba que iba a ser una foto que iba a enmarcar una travesura para compartirla con sus amigos, se convirtió en la última imagen de la que tenemos de él con vida. En este video vamos a conocer un caso bien polémico, ya que todos sabemos que no está bien tomarse una foto así de íntima con una persona inconsciente para mandársela a tus amigos, pero también está bien por ello recibir las consecuencias que sufrió este futbolista, ya que estamos hablando de que al joven lo torturaron de una forma inimaginable. Y para conocer los detalles, quédate en este video, el cual empieza ya. Daniel Correa Freitas nació en enero de 1994 en Minas Gerais, Brasil, destacando desde muy joven en el fútbol como todo buen brasileño, por lo que se formaría en las categorías inferiores del Cruzeiro. Es así como en el 2011 llamó la atención de la Confederación Brasileña de Fútbol, siendo convocado para jugar en la selección sub-17, y en el 2013 la cosa se pondría mejor, ya que por fin haría su debut como futbolista profesional en la máxima categoría brasileña, pero lo haría con el Botafogo, club donde destacó un montón, mostrándose como una joven promesa en la siguiente temporada, ya que marcó 5 goles y 2 asistencias en poco más de 700 minutos, y eso que su posición era la de mediocampista y creador de juego, por lo que antes de que se disparara su valor en el mercado, el Sao Paulo le ofreció un contrato por 3 años. Daniel era una estrella en ascenso, su valor en el mercado pasó de 100.000 a $1.000.000, solo que lamentablemente, sin saberlo, ese iba a ser el punto más alto de su carrera. Justo antes de fichar por el Sao Paulo, Daniel había sufrido una grave lesión de rodilla, pero al club no le importó mucho esto, y esperaron que de su recuperación saliera igual o mejor que antes, pero eso no fue así. Daniel casi no pudo jugar para el Sao Paulo. Las lesiones poco a poco fueron mermando esos años tan importantes para el futbolista, por lo que lo enviaron a préstamo a equipos más pequeños, los cuales poco a poco también lo iban descartando, hasta que finalmente quedó en el São Bento, un equipo de la Serie B que ni era la sombra de lo que era el Sao Paulo, e incluso Daniel aquí solo llegó a jugar 35 minutos en la temporada 2018. Las lesiones y la indisciplina sepultaron su carrera. En los últimos 4 años, Daniel había jugado solo 263 minutos. Eso no son ni 3 partidos completos, pero igualmente él se gozaba de la fama que le daba el ser futbolista y el haber jugado para el Sao Paulo y la selección sub-17. Esto le dio muchos minutos extra en la cancha, y con cancha me refiero a la pista de baile, porque al pana le encantaba la fiesta y el codearse con artistas locales, personajes conocidos y gente con plata. Es así como Daniel era muy amigo de la familia Briches, a quien él conocía por medio de Alana, quien era amiga suya y lo había invitado a su fiesta de 18 años. La celebración se iba a realizar el viernes 26 de octubre de 2018 en una discoteca campestre ubicada en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, lugar que quedaba algo lejos de Sao Paulo, que era donde Daniel vivía, pero aún así el futbolista no dudó en ir para allá, porque esta iba a ser una fiesta hecha por una familia acaudalada y reconocida por siempre estar organizando este tipo de eventos, así que estaba más que claro que iba a haber todo tipo de locura y excesos esa noche. Sin embargo, nadie se imaginaría que lo que se estaba esperando como un festejo lleno de diversión acabaría de una forma tan trágica y cruel. Al día siguiente, el sábado 27 de octubre, un grupo de personas que caminaba por un bosque de eucaliptos de la zona rural del estado de Paraná se percatarían de algo extraño, y cuando se acercaron se dieron cuenta de que era el cuerpo sin vida de una persona, por lo que dieron aviso a las autoridades. La policía del estado de inmediato llegó al lugar y ahí descubrieron que el cuerpo se trataba del futbolista Daniel Correa Freitas, de 24 años. Y este no fue que llegó al bosque y que le dio un infarto ahí y se cayó, o que solamente le dieron un balazo y ya está, ya que en realidad, y no sé cómo decir esto, le cortaron la pichilinga. Sí sé que este no es el término más profesional, pero es que ya no sé qué decir para que YouTube no me censure los videos, ¿ok? Pero lo que se cree
que finalmente acabó con el futbolista fue un corte que le hicieron en el cuello. Las autoridades no encontrarían muchas evidencias en la escena del crimen, más allá de que al parecer los culpables eran varias personas, ya que el joven también presentaba varios golpes, llegando a verse como con signos de tortura, además de las lesiones presentadas en la zona dorsal, torácica y en el muslo, apuntaban a que probablemente 2 personas habrían cargado a la víctima durante el camino. Parecía que los que hicieron esto le tenían mucho odio, por lo que las autoridades se comunicaron con los familiares de la víctima y con las últimas personas con las que Daniel había sido visto, para ver si el joven tenía un enemigo por ahí suelto. Esta noticia no tardó mucho en salir en todos los medios, y más que se creó una gran especulación porque esta era una misteriosa muerte de un joven futbolista exitoso, por lo que el caso generó una gran conmoción en todo Brasil, ya que era muy raro que un deportista terminara de esa forma. Por otro lado, el São Paulo Futebol Clube emitiría un comunicado de prensa en el que confirmaría a través de su cuenta de Twitter la muerte de Daniel Correa Freitas, lamentando la pérdida de su jugador y mostrando sus condolencias a los familiares. Para este punto nadie tenía idea de quién odiaba tanto a Daniel como para dejarlo como terminó, y los que sí tenían algo que decir apuntaban a que la respuesta la tenían los que se quedaron hasta el final en la fiesta de la familia Briches la noche anterior al crimen, por lo que se les interrogaría a varios de los invitados de dicha fiesta, y quienes en su mayoría declararían que no sucedió nada fuera de lo normal, y que cuando la fiesta acabó, todos comenzaron a irse con suma tranquilidad, pero algunos de los invitados mencionarían que Daniel se fue junto con un grupo de 15 personas aproximadamente, quienes habían sido llevadas hasta la residencia de los Briches para continuar con la fiesta, solo que de manera más íntima y privada. Con este dato, la policía se dirigiría hasta el domicilio de los Briches para que dieran su declaración, en donde serían interrogados Edison Briches Jr. de 38 años, quien era un empresario y el padre de Alana, la cumpleañera. También interrogarían a Cristiana Rodríguez, la madre de Alana y esposa de Edison, y a la misma Alana Briches. Durante las preguntas que les hicieron los agentes de policía, los 3 sospechosos tuvieron demasiadas contradicciones en sus testimonios, ya que no coincidían con las que habían dado los demás asistentes de la fiesta. Y es que en todo momento negarían saber lo que pasó con Daniel, señalando que lo más probable es que se hubiera ido de la fiesta por su cuenta estando muy borracho. Pero aquí es donde las cosas se pondrían bastante turbias, ya que para ese momento las autoridades ya contaban con el testimonio de uno de los amigos de la víctima, al cual esa noche Daniel le escribió por WhatsApp, diciéndole que se iba a quedar a dormir en la casa de los que organizaron la fiesta, recalcándole que habían muchas mujeres, pero que él quería comerse a la madre de la cumpleañera, a pesar de que su esposo estaba ahí. No obstante, el amigo trató de explicarle el peligro de hacer algo como eso a Daniel mediante el siguiente mensaje: él está dormido, no hay nada que hacer, te van a echar de la casa. Y para demostrarle de que nada que le dijera lo iba a detener, Daniel finalmente le enviaría a su amigo una foto que le dio la vuelta al mundo, porque sería lo último que veríamos del futbolista. Ante esta inmadurez, porque no tiene otro nombre, el amigo le respondió: te van a hacer mierda, el tipo va a llegar y te va a llenar de golpes. Y el último mensaje del futbolista sería: jajaja, me la comí, y le mandaría la otra foto que se hizo viral. Estos mensajes eran la última evidencia de que efectivamente Daniel había estado en la residencia de los Briches momentos antes de ser torturado. Es por ello que el 31 de octubre la policía detendría primero a Cristiana Briches bajo los cargos de sospecha por el homicidio de Daniel Correa, en las que se le dieron un mes de prisión preventiva, ya que efectivamente sería ella la que aparecía en las fotos y de las que ninguno de los Briches mencionó en sus declaraciones. Y no puede ser que los dos hayan estado así de juntos y que no solo digan que él no estaba ahí, sino que de plano aseguraban que prácticamente Daniel era un desconocido. Al día siguiente serían detenidos también Edison y Alana, recibiendo la misma condena que Cristiana. No fue hasta 2 días después que Edison Briches finalmente se quebró, declarando lo que sucedió supuestamente esa noche por medio de una grabación que emitió una de las cadenas de noticias. Foi quando eu fui até a porta, a mesma estava trancada, pois ele tinha entrado no quarto, tirado a roupa e trancado a porta. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa.
e ela gritando pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria, porque aquela mulher que estava ali não era minha esposa. Para mim, eram todas as mulheres do Brasil. Para quem está me assistindo agora, podia ser a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, a sua esposa. E naquele momento era a minha esposa, a Cris, a mulher em quem eu sou casado 20 anos. Según el testimonio de Edison, Daniel Correa había intentado acostarse con Cristiana sin su consentimiento, ya que ella estaba dormida, pero él no contaba con que él era un hombre de familia, dispuesto a defender a los suyos, sin importar las consecuencias. Es así como Edison rompió la puerta y vería la ropa de Daniel tirada en el suelo, y a dicho sujeto encima de su esposa, quien estaba gritando por auxilio, por lo que ocurriría un altercado en el que otros hombres tuvieron que intervenir para alejar a Daniel y lo golpearían varias veces para que aprenda la lección. Pero aquí es cuando la cosa se pone extrema, pues en vez de solo darle un par de piñas y llamar a la policía, Edison quería darle al futbolista un castigo medieval. Es así como lo metieron dentro de un maletero de uno de sus autos para trasladarlo hasta otra propiedad de la familia, en donde aceptó que lo torturó hasta retirarle el miembro con un objeto punzocortante. Esto para darle una lección al país de cuál era el destino de todo aquel que abuse de una mujer. Imagina que tengan eso en vida, pues a más de uno se le arrugó la cara. Y Edison tenía planeado dejar las cosas así, solo que cuando subieron a Daniel nuevamente en el auto para dejarlo en paz, le revisaron su celular y ahí se percataron de los mensajes junto con las fotos que el futbolista había enviado por chat. Esto fue algo que puso tan furioso a Edison que detuvo el vehículo a mitad del camino para bajarse y sacar a Daniel del maletero, y ahí él finalmente usaría el cuchillo para hacerle ese terrible corte de lado a lado que les comenté previamente, dejando en ese bosque una escena de horror, y luego cada uno de los presentes regresó a su casa directos a olvidar lo ocurrido. Edison señalaría que lo que hizo fue lo que cualquier otro hombre hubiera hecho y finalizaría la entrevista diciendo: "Los medios han dicho muchas cosas. Mi esposa nunca tuvo nada con Daniel, mucho menos mi hija. Siempre hay rumores, pero la verdad aparecerá. Yo evité que mi esposa fuese violada en ese momento". Por su parte, Alana daría respaldo de la declaración de su padre, asegurando en su versión de los hechos que efectivamente Daniel Correa quería abusar de su madre, mencionando en una grabación que ella, después de la fiesta, tenía pensado irse a dormir con una amiga, pero luego la tranquilidad del hogar se vio interrumpida por unos gritos, y ahí es cuando se entera de que Daniel estaba encima de su madre y que ella gritaba para que alguien la socorriera para evitar que el joven siguiera abusando de ella. Tras la revelación de estas dos declaraciones, el comisario a cargo del caso informaría a los medios que la policía estaba investigando estas versiones de los hechos para corroborar si realmente eran ciertas, además de la búsqueda de los otros 3 hombres que habían participado en la tortura de Daniel y que habían sido identificados como Eduardo Ribeiro da Silva, Igor King y David William da Silva. Aunque las previas declaraciones parecían ser dichas con el corazón, sobre todo la de Edison, que el tipo prácticamente se quería pintar aquí como un superhéroe que actúa en pro de todas las mujeres de Brasil, aún estos testimonios seguían siendo raros. Primero, varios de los invitados habían atestiguado que nunca escucharon algún tipo de altercado, y menos que Cristiana gritara por ayuda. Tampoco coincidía el que la familia Briches negara en su primer testimonio que no conocían a Daniel Correa, y Alana aseguraría que él ni siquiera estaba invitado a la fiesta. Pero esto no tenía ningún sentido, ya que existían varias pruebas que demostraban lo contrario. Y es que Daniel sí era alguien cercano a la familia, pues había asistido a anteriores reuniones hechas por ellos e incluso a los otros cumpleaños de Alana, en donde aparecían ambos en varias de las fotos de las que ella subía en sus redes. También se filtraría un audio de Edison Briches que había enviado a un amigo a pocos días del crimen, en el que confirmaría que efectivamente Daniel y Alana sí se conocían y que la muerte del jugador fue una noticia muy triste para ellos, especialmente para su hija, que era su amiga, y que fue muy impactante el escuchar que su amigo había sido asesinado, que hasta le tuvo que dar un calmante para que pudiera digerir la noticia. Desde ese momento también comenzaron a rodar las imágenes y videos previas
evidencias al crimen, en donde aparece Daniel junto con Alana y los demás invitados en la residencia de la familia cantando y bailando. Frente a esas evidencias, los Bridges aceptarían que sí conocían a Daniel, pero que ninguna de las dos mujeres implicadas mantenía algún tipo de relación amorosa o sexual con él. Sin embargo, a diferencia de Edison, que aseguraba tener un matrimonio feliz y amoroso con su esposa por varios años, se descubriría a través de la inspección de los celulares de los sospechosos que la pareja en realidad estaba atravesando por un proceso de divorcio bastante feo, en el que en sus mensajes se decían de todo y que indicaban que tarde o temprano la violencia entre estos dos iba a escalar a un plano físico, si es que ya no había sucedido antes, más ahora que sabemos lo impulsivo que puede llegar a ser Edison. Y para ese entonces, Christiana ya se había contactado con algunos abogados especialistas para iniciar el divorcio. Sabiendo esto, muchos abrieron la puerta a que Christiana le haya dado señales a Daniel para que, los dos llegaran a ser más íntimos en la habitación, ya que su relación estaba por terminada, y que probablemente al ser descubierta por Edison, Christiana jugó la carta de que el futbolista estaba abusando de ella para justificar que se había acostado con él. Ojo, esto es solo una teoría, así como también la de que Daniel solo jugó a ser el payaso en la cámara y no practicó el coito, pues en las fotos los dos estaban completamente vestidos y la mujer no tenía signos de haber sido abusada. Y de esto ser verdad, ¿por qué nunca llamaron a la policía? Y esto va con mi teoría, y es que todo eso que dijo Edison de que él hizo eso por las mujeres de su país y para que eso no vuelva a suceder, es mentira. El verdadero motivo por el que hizo eso fue por ego, pues a pesar de que Christiana ya prácticamente era su ex esposa, pues ambos ya dormían en cuartos diferentes, pero a ojos de muchos, ellos aún seguían juntos, y Edison no quería quedar enfrente de sus amigos como al que un jovencito le está comiendo la esposa, pues la mayoría de testigos aseguran que ella nunca gritó socorro o pidió ayuda antes de que Edison los pillara en la habitación. Y los que dicen que sí, su descripción de los gritos son diferentes, pues algunos dicen que solo fue un grito, que gritó todo el rato o que gritó después de que Edison rompió la puerta. Otra cosa que hace que muchos señalen a Christiana como cómplice en este crimen fue el largo testimonio que dio en un especial que se hizo en torno al caso. Y como este tipo de temas son delicados, antes de que venga el típico a decirme «Hey Fusco, si eres machista, ¿cómo puedes sembrar la duda de que una víctima de abuso está mintiendo?» Pues no voy a hablar yo, sino voy a mostrar los comentarios más populares de este especial. Taina dice: es extraño que la mujer confiese estar borracha, diciendo que no recuerda lo sucedido en varios momentos, pero que sí esté lúcida en las partes que le conviene. Marceli Fernández 866 dice: el misterioso caso de la mujer borracha que no recuerda nada, pero lo describe todo con gran detalle. Pues sí, en el testimonio de esta mujer, ella dice no recordar cómo terminó en la habitación de esa manera con Daniel. Tampoco dice recordar qué él le hizo exactamente, o sea, el cómo sucedió el supuesto abuso. Y no me vengan con la vaina de que eso es muy duro de hacer porque no puede revivir el trauma, pues no estamos hablando de un adolescente, sino de una señora ya, de la cual su testimonio depende del futuro de su esposo y su hija. Pero bueno, ella no recuerda nada. Por ello, asegura también ser una víctima, aunque sí dice que cuando llegó Edison, ella saltó de la ventana de la habitación, que luego volvió a la casa, subió las escaleras y que como a ella no le gusta la violencia, le pidió a Edison que por favor no golpeara a Daniel, pero que aún así vio cómo se lo llevaron de la casa y que ella trató con todas sus fuerzas de que no lo hicieran, pero finalmente se lo llevaron. Ojo, todo esto lo dijo con sumo detalle recreando la escena en la casa segura de sí misma. Es de ahí que a tanta gente le parezca tan raro que se le haya borrado la memoria con otros puntos importantes. Y algo que también captó mucho la atención fue la leve sonrisa que se le marcó en el rostro cuando se le preguntó qué dijo Edison cuando volvió a casa. Y para dar un poco de contexto, aquí ya venían hablando mucho de lo que sufrió Daniel y de lo terrible que fue todo. Y tampoco está mal sonreír, sino como la mujer cambia el rostro de vuelta para tratar de recuperar la narrativa de que ella también era una víctima. Para Alana, ele revelou que tinha assassinado Daniel? Acredito que sim, eu ouvi ele falando lá atrás, para as pessoas que estavam ali, o que ele fez. Para mim, ele nunca falou. Falando para quem?
para as pessoas que estavam aqui na casa. Sei. O que ele disse? Quais foram as palavras? Que nunca mais ele ia mexer com mulher de ninguém. Foi a primeira e última vez que ele fez isso. De los otros 3 hombres implicados en el crimen, Eduardo da Silva fue el primero en ser arrestado. Los otros 2 habían fugado, pero serían también capturados y con sus declaraciones se logró una mejor reconstrucción de los hechos de la madrugada del 27 de octubre. Y ellos señalarían que ninguno de los que estuvieron en esa casa habían escuchado los gritos de la mujer, y menos los ruidos de Edison rompiendo la puerta. Que eso había sido una mentira, ya que los 3 habían sido amenazados por Edison para que lo ayudaran a deshacerse de Daniel, y se cree que estos hombres le hicieron caso porque Edison no era cualquier tipo, pues nadie lo ha dicho así como con palabras claras, pero todo apunta a que el tipo estaba metido en negocios oscuros. En 2015 fue acusado de manipular el chasis de un vehículo al que le había adulterado la numeración de los cristales. En 2017 volvió a ser denunciado por el mismo delito y también fue procesado 3 veces por posesión ilegal de armas en los últimos 4 años. Y ya viendo este canal, sabrán que cuando a un tipo lo llaman empresario, pero nadie sabe lo que hace realmente, seguramente este está en negocios oscuros. No obstante, Alana Briches aseguraría que los 3 hombres mentían, ya que en realidad fueron ellos quienes habían actuado de manera más violenta a diferencia de su padre. Pero el 13 de noviembre, el abogado del sospechoso Eduardo da Silva indicaría que en todo momento fue Edison quien tenía como objetivo de retirarle el miembro a Daniel y así dejarlo a la intemperie, y que por ello Eduardo aceptó en ayudarlo. Que si me preguntas a mí, eso es casi lo mismo que ayudar a alguien en quitarle la vida a otro. Pero bueno, en temas legales, seguro que esto hacía alguna diferencia, ¿no? Tras esta revelación, la policía presentó cargos en contra de los Briches por la muerte del jugador y coacción de testigo, ya que habían mentido en sus declaraciones, inventando una historia y amenazando a los otros participantes que estaban en la casa para que los apoyaran con su versión de los hechos. Y esto último no viene por lo que aseguran los otros 3 hombres, ya que estos también estaban siendo procesados por ocultamiento del cuerpo y fraude procesal, sino que viene por una amiga de Alana que manifestó que Edison Briches le había ordenado a ella y a los demás invitados de la fiesta a limpiar las manchas de sangre que habían dejado por causa de los golpes que había recibido Daniel Correa esa madrugada. Señalaría que incluso el colchón de la habitación fue cortado en la parte donde había sangre, y que ese pedazo lo quemaron junto con los documentos de Daniel, y que tras las agresiones que recibió la víctima en la casa, fue colocado en la maletera del vehículo en donde se lo llevaron, y que cuando Edison Briches regresó de nuevo a la residencia, confesó que lo había matado. Lo que estaba condenando a los Briches en este momento era que en un principio esta gente no dijo la verdad, por lo que su defensa admitió que habían omitido ciertos detalles en las declaraciones por cuestiones de protección a los demás involucrados, ya que en su inocencia se alarmaron al ver que iba a ser difícil comprobarle a las autoridades que la muerte de Daniel había sido un acto de justicia, y esto no me lo creo para nada, ya que Edison con sus acciones demostró que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ya que cortó el colchón, se encargó de ocultar un montón de evidencias, se llevaron a Daniel para otro sitio, se encargaron también de crear otra versión de los hechos, así que el que pongan a los Briches e inocencia en la misma frase, para mí no tiene nada de sentido. Otra prueba de que la historia de los Briches había sido planeada fue cuando se emitieron unas imágenes en las que aparecía la familia y los otros 3 hombres sospechosos, todos reunidos en un centro comercial el 29 de octubre, 2 días después de haber cometido el crimen. De acuerdo con la investigación fiscal, el objetivo de esa reunión fue para pactar una versión única de los hechos y presentarla a la policía. Pero ante ese detalle, Edison Briches manifestaría que había cometido el asesinato solo y que ninguno de los otros implicados tuvo algo que ver. A palabras del comisario, viendo toda la evidencia, el tema ya no era de si Edison era culpable o no, pues se había demostrado que el hombre era extremadamente peligroso, ya que ejecutó todo con suma frialdad, hasta encima de pedir que limpiaran la casa, pidió que le hicieran de comer, y aún después de torturar a Daniel, se sentó a comer y descansó como si nada.
Por otro lado, se descartaría el abuso a Cristiana por parte de Daniel, ya que no se hallaron signos físicos de haber sufrido abuso físico y en los análisis toxicológicos de Daniel, su nivel de alcohol era demasiado alto como para hacer cualquier cosa, a lo que la versión de la fiscalía fue que esa noche Edison encontró a Daniel Correa haciendo una mala broma en la habitación junto con Cristiana dormida y que el futbolista, debido a los golpes, quedó muy grave en la casa que hasta llegó a ahogarse con su propio líquido rojo, sin hablar de lo desesperante que tuvo que haber sido ese viaje en el maletero, conociendo cuál era su destino. Es así como en el 2021 se le condenaría a Edison Bridges de pagar una indemnización de $200,000 a la familia de la víctima, ya que Daniel tenía una hija pequeña que aún era menor de edad. Y finalmente, en marzo de 2024, tras más de 5 años de una exhaustiva investigación policial, el juez Tiago Flores dictó las siguientes sentencias, las cuales todo el país estaba esperando. Primero, Cristiana Bridges fue hallada culpable de los cargos de fraude procesal y corrupción de menores, siendo condenada a 6 meses de detención y 1 año en prisión. En cambio, la sentencia que más sorprendió a todos fue la de su hija, Alana, quien fue sentenciada a 6 años, 5 meses y 6 días en la cárcel, junto con 9 meses y 10 días de detención. Por otro lado, Edison Bridges fue encontrado como el culpable principal y la lista de cargos que le pusieron a este hombre fue inmensa, por lo que no terminaré nunca si menciono todo, por lo que fue condenado a 42 años, 5 meses y 24 días en la cárcel, además de 2 años en detención. Los otros 4 acusados fueron absueltos de todos los cargos, incluyendo a una de las amigas de Alana de nombre Evelyn Brizola, quien fue acusada de dar falso testimonio. Por un lado, la familia de Daniel Correa se mostró muy tranquila y de acuerdo con la decisión del sistema judicial. Sin embargo, no sería igual para la defensa de la familia Bridges, en los que sus 7 abogados manifestaron que apelarían por las sentencias de sus clientes. Además, que mucha gente estaba muy en desacuerdo con la sentencia que le impusieron a Lana, ya que ella tenía 18 años recién cumplidos al momento del crimen y capaz, por miedo a lo peligroso que era su padre, se animó a dar falso testimonio, y que si el jurado creyó que su sentencia era justa, porque a su madre solo le dieron 1 año si ella también ocultó la verdad hasta cierto punto. También es demasiado raro que a los otros hombres que ayudaron a tirar el cuerpo no les hicieron nada, porque según estaban siendo amenazados por Edison. En cambio, ¿por qué la misma defensa no se le puede hacer a Lana? Ya que ella también estaba bastante joven y es como que difícil testificar en contra de tu propio padre, y creo que a ella le dieron esa sentencia bastante alta porque ella testificó mucho en contra de los otros 3 implicados y como que minimizó un poco lo que hizo su padre. No sé, todo esto está bastante complicado y quisiera saber qué opinas tú en los comentarios. Bueno, olviden esto último que acabo de decir porque al parecer Alana solamente pasó de 9 meses a 1 año en prisión. Según uno de los jueces hubo un error de cálculo en su sentencia y yo creía que ella aún seguía tras las rejas porque ningún medio habló de que salió en libertad, y esto fue a lo mejor porque el caso perdió relevancia o porque no querían que la gente la acosara porque ahora está en libertad. Pero puedo decir que ahora es libre porque si te metes en su Instagram, el cual es bastante público porque actúa como si fuese un influencer, así mostrando lujos y tal, pues se le ve a ella libre desde 2019. Y dato curioso, ella ahora mismo está felizmente casada con uno de los 3 sospechosos de haber torturado a Daniel, quien es David William da Silva. Espero que te haya gustado el video y si es así te recomiendo este caso de un reportero el cual él mismo reportaba los crímenes que él cometía. Sí, es algo extraño, pero una vez veas el video lo vas a entender, y esta historia también tuvo lugar en Brasil.